Tengan todas y todos una excelente mañana. Con profundo espíritu eclesial damos inicio al coloquio conmemorativo en el marco del centenario del natalicio de Monseñor Elímenes de Jesús Romo Paredes, séptimo obispo y primer arzobispo de Calabozo. Saludamos de manera especial a las autoridades presentes, a Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, arzobispo de Calabozo. Un fuerte aplauso para él. Le invitamos a pasar al presidio, que ya están colocados los puestos para los diferentes ponentes e invitados especiales. Igualmente al presbítero magíster Fran Gómez, vicario episcopal para los asuntos pastorales. Al presbítero José Matías Navarro, arcipreste del arciprestazgo Coromoto. Al profesor Eduardo Ruiz, cronista de la ciudad. Al hermano doctor Henry Jesús Granado, coordinador general de la comunidad cristiana Jesús es Señor. Al presbítero Javier Lara, de la parroquia Sagrado Corazones de Jesús y María. Al hermano magíster Nuno Bruce, director de la pastoral educativa. Saludo a los ilustres sacerdotes presentes, a las distinguidas autoridades y a toda la comunidad educativa de la unidad educativa Monseñor Salustiano Crespo, a los estudiantes. Un fuerte aplauso para ellos que se encuentran presentes. Hoy nos reúne la gratitud por una vida profundamente entregada a Dios y al servicio de su pueblo. Invitamos a colocarnos en presencia de Dios. Para eso llamamos al presbítero José Matías Navarro, quien dirigirá la oración. Nos ponemos de pie. Vamos a invocar la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, Padre bueno, te damos gracias por la vida de Monseñor Elímenes de Jesús Romo Paredes. Gracias por su vocación fiel y por su entrega generosa al ministerio sacerdotal y episcopal, por su corazón de pastor cercano, que supo guiar, enseñar y servir con humildad y amor a tu pueblo. Te agradecemos, Señor, por el bien que realizó en tu iglesia, por la fe que sembró en el pueblo venezolano y por su testimonio de vida entregada al Evangelio. Hoy, al celebrar el centenario de su nacimiento, te pedimos que su ejemplo siga iluminando a las nuevas generaciones y fortalezca nuestra fe y compromiso cristiano. Pidamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A nuestra patrona, la Virgen del Rosario, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asiento, por favor.
A continuación, los estudiantes de formación para la soberanía de esta institución tienen una parada en honor a Monseñor Elímenes de Jesús Rojo Paredes. ¡Marquen el paso! ¡Mar! ¡Canta Venezuela! ¡Mar! Yo amo a Venezuela, Venezuela, Venezuela y mi país latinoamericano y bolivariano. Estoy orgulloso de ser venezolano, venezolana, venezolano. Yo amo a Venezuela, Venezuela, Venezuela y mi país latinoamericano y bolivariano. Estoy orgulloso de ser venezolano, venezolano, venezolano. De 4 columnas, 2 columnas. ¡Mar! Personal. ¡Al! ¡Saludo! Saludiano, Greco, ¡Ándale! ¡Re! ¡Saludo! Saludiano, Greco, ¡Media! ¡Buen! ¡Saludo! Saludiano, Greco, ¡Ándale! ¡Re! ¡Marquen el paso! ¡Mar! De 2 columnas, 4 columnas. ¡Mar! ¡Canta Salustiano! ¡Mar! soy saludianense y estudio con libertad. Eres saludiano en sus 24 años de fundación. Gracias, Monseñor Elímenes Rojo. En su centenario, gracias, Monseñor. Soy saludianense y estudio con libertad. Eres saludiano en sus 24 años de fundación. Gracias, Monseñor Elímenes Rojo. En su centenario, gracias, Monseñor. ¡Media! ¡Buen! ¡Personal! ¡Al! ¡Media! ¡Buen! ¡Saludo! Saludiano, Greco, ¡Marquen el paso! ¡Mar! ¡Vamos a detener! ¡Mar! Bendición, felicidad, unidad, disciplina, hermandad, colegio, Monseñor, Saludiano, Greco, educación, felicidad, unidad, disciplina, hermandad, colegio, Monseñor, Saludiano, Greco. ¡Al! ¡Media! ¡Buen! ¡Paso marino de frente! ¡Mar! Desde sus primeros años, la fe fue sembrada en su corazón, creciendo hasta convertirse en una vocación de entrega total. A continuación escucharemos una poesía titulada
Un canto del llano para Elímenas, a cargo de los estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa Colegio Monseñor Salustiano Crespo, Mendoza Flavio, Crespo Mateo, Villasana Raña y Guerrero Anarela. Un fuerte aplauso para ellos. Buenos días, Dios nos bendiga. Hoy les vamos a recitar una poesía. Nosotros somos Mateo Crespo, Anarela Guerrero, Flavio Mendoza y quien les habla, Rania Villasana. El título de este poema es Un canto del llano para Elímenas. En la sabana infinita, donde el sol celestero nació un caldeas con corazón sincero. Un 22 de abril llegó con brisa mañanera, con mirada limpia y alma buena y verdadera. Mientras galopan los sueños, como monos en la arena, él pensaba en ayudar a toda persona buena. Sintió el llamado de Dios como canto en la llanura y siguió ese camino con fe firme y alma pura. Se fue lejos a estudiar como el río que no se detiene. Y en 1950 un sacerdote se ordena. Enseñó con gran paciencia como el árbol da su forma. En ciudades y seminarios donde su ejemplo se nota. En 1980 al calabozo llegó como pastor de su gente y su vida aquí entregó. Luego, en 1995, algo grande sucedía. Fue el primer arzobispo de esa tierra que quería. Como el agua en tiempo seco, fue esperanza en el camino, ayudando con cariño a su pueblo y su destino. Y aunque un día se marchó como el sol al atardecer, su recuerdo sigue vivo y nos invita a crecer, porque ya no lo olvida, ni su ejemplo ni su voz. Fue un hombre bueno y sencillo, porque fue un servidor de Dios. Agradecido a Flavio, Mateo, Raña y Anarela. Vamos a escuchar los aplausos para que a continuación escucharemos la biografía de Monseñor. En la aurora malmesa, donde canta el sol primero, nació un siervo del Señor, con destino verdadero. 26 de abril lo anuncia, Dios sembró aquel museo. Elímenas fue su nombre, consagrado desde niño, de Jesús Rojo Paredes, flor de fe y tierno cariño. Creció al ritmo de la vida, con humildad y cariño.
Desde joven escuchó la voz suave del llamado y en 1943 dijo sí determinado, dejó todo por seguir al Señor que lo ha llamado. Cruzó tierras y caminos con su fe como bandera. Bogotá tembló su espíritu con doctrina verdadera y en Roma, luz de la Iglesia, se hizo entrega más sincera. El 8 de julio santo de 1950 fue ordenado sacerdote con un alma siempre atenta y su vida fue servicio como lámpara que alienta. Fue maestro y formador, rector firme y verdadero, sembrador de vocaciones como buen pastor llanero, con palabra que da vida y vínculo claro y sincero. Y en 1980 Dios lo llama a nueva altura, Calabozo lo recibe como guía en su llanura. Juan Pablo II lo envía con amor y fe segura. El 18 de mayo recibió la consagración y ese mismo mes bendito asumió su gran misión. Fue pastor de alma entregada con profunda devoción. Recorrió sabanas largas bajo cielo inmensamente como león a oveja vivo, como Cristo entre su gente, llevando el luz del Evangelio con palabra transparente. En el llano fue sembrado una semilla del amor y en cada alma florecía la presencia del Señor. Fue su vida testimonio de un auténtico pastor. En 1985, la Iglesia alzó un nuevo vuelo. Calabozo fue llevada con dignidad hacia el cielo. Primer arzobispo fue con su corazón en celo. Fundó obras y esperanzas, educando con verdad, viendo a Cristo en cada hermano, con justicia y con bondad. En 2001, obediente, entregó su misión santa, pero siguió siendo guía con amor que nunca espanta. Fue pastor hasta el final, con fe firme que no falta. Y el 9 de abril partió del 2021 al cielo, dejando a su amado llano su oración como consuelo. 94 años vivió con un corazón en pueblo. Hoy le canta la sabana y lo guarda el alma fiel, porque su vida fue Cristo, hecha luz en cada ser. Monseñor Elías vive donde Dios lo quiso ver. Hoy su siglo celebramos con respeto verdadero, 100 años de aquel lucero que alumbró nuestro camino, y enseñamos su destino a la juventud que crece, para que nunca se olvide la fe que su vida ofrece, pues su legado florece como Cristo en lo divino. Recibimos por aquí a Monseñor Elías con el micrófono. Buenos días, soy Félix Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre la biografía del Monseñor. Soy Monseñor Eliminar Rojo Paredes. Fue una figura fundamental para la Iglesia Católica en Venezuela. Nací el 22 de abril de 1926. Egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá como filósofo. Me ordené sacerdote en Roma el 8 de julio de 1950. Al regresar a Venezuela, di
Caracas, Maracaibo y San Cristóbal. Y por eso recibí mérito como uno de los más grandes formadores de sacerdote y obispo de Venezuela. Mi ministerio episcopal inicia con mi nombramiento como 7º obispo de la entonces diócesis de Calabozo, cargo que ejerció desde el 24 de marzo de 1980 hasta el 17 de 1995. Calabozo es elevada a arquidiócesis hasta el 17 de diciembre 1, cuando culminan mis funciones por edad canónica. Como arzobispo de Calabozo fundé instituciones católicas como el Monseñor Santiago Crespo, el Colegio Administración y Mercadeo y el Colegio de la Guarda en Valle de la Pascua. Colaboré también con la ampliación del Colegio Coromoto. Estuve en la comunidad cristiana Jesús el Señor. Fallezco el 9 de abril de 2021 a los 94 años de edad. Muchas gracias. Agradecidos con Félix Rodríguez, del 4º grado de esta institución. Gracias, Félix, y a su maestra María Montero. Su paso por esta tierra llanera dejó huellas profundas en las comunidades, en las vocaciones, gracias, Ramón, y en los corazones. Damos inicio entonces al bloque de ponencias. Recibimos al Magíster Ubaldo Ruiz, cronista de nuestra ciudad, quien nos adentrará en la trayectoria de Monseñor Elímenes de Jesús Rojo Paredes, iluminando su huella en la vida eclesial. Muy buenos días. Saludo muy especial a Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, arzobispo de la diócesis de Calabozo, a los sacerdotes que lo acompañan, a la directiva del Colegio Arquidiocesano Monseñor Santiago Crespo y a los estudiantes de esta institución, al personal docente y a los representantes, todos los presentes. La ciudad de Calabozo, como hemos repetido en más de una oportunidad, es una ciudad que tiene un dilatado proceso histórico. Nosotros diríamos que de todas las ciudades de Venezuela es una de las ciudades que concentra una historia más interesante, y esa historia está muy ligada a la Iglesia Católica. Hay muchísimos acontecimientos que nos hablan de esa relación, incluido el propio nacimiento de Calabozo, que fue fundado por Fraile Salvador de Cádiz y Bartolomé de San Miguel. Pero piensen ustedes que una época muy especial, anteayer, 19 de abril, se cumplió un aniversario, además de, digamos, la independencia. El 19 de abril de 1846, Calabozo recibió la visita del arzobispo de Caracas, que era Monseñor Ignacio Fernández Peña. Él venía en una visita pastoral y hizo un acto de consagración de uno de los majestuosos templos que tiene Calabozo, que es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
y él se llevó una opinión muy favorable de Calabozo, y esa opinión pesó mucho para que al año siguiente, en 1847, el Congreso de la República decretara la creación de dos obispados al mismo tiempo, el obispado de Barquisimeto y el obispado de Calabozo, que son los más antiguos de la era republicana de Venezuela, son los más viejos de la Venezuela independiente. Ahí comenzó la historia de la diócesis de Calabozo. En 1863 fue elegida canónicamente, y después, casi 20 años después, viene el primer obispo, que se llamó Salustiano Crespo. Entonces, a partir de ahí contamos 7 obispos: Salustiano Crespo, Felipe Neri Cendrea, Arturo Celestino Álvarez, Antonio Ignacio Camargo, Domingo Roa Pérez, Miguel Antonio Salas, y en 1980, fíjense, el 23 de febrero de 1980, el Papa Juan Pablo II nombró al sacerdote Elímenes de Jesús Rojo Paredes obispo de la diócesis de Calabozo. Fue consagrado el 26 de abril de aquel año. Unos días más tarde arribó a esta ciudad para suceder a Monseñor Miguel Antonio Salas, quien había sido elevado al cargo de arzobispo de la arquidiócesis de Mérida. Venía el nuevo obispo Rojo Paredes a desempeñar los cargos de superior provincial de los padres eudistas de Venezuela y de director nacional del Secretariado para las Vocaciones, siendo estos los últimos de los muchos que había ocupado dentro de la organización eclesiástica en el país antes de asumir como el nuevo obispo de Calabozo. Monseñor Elímenes Rojo Paredes nació en Calderas, una pequeña población marinesa enclavada en las estribaciones de la cordillera de los Andes venezolanos. Estudió la primaria en la localidad de Niquitao, estado de Trujillo, en donde tuvo como maestro, él lo recuerda mucho, esto me lo dijo él en persona, a don José Concepción García Márquez, a quien sus alumnos conocían y trataban con cariño como don Concho. Allí recibió las influencias de los padres eudistas, especialmente del padre oriundo de Francia, Jean-Baptiste Cabaret. La escuela también recibió la visita de Monseñor Acacio Chacón Guevara, obispo de Mérida, para la época. En 1940, a los 18 años, ingresó al seminario menor de los padres eudistas de La Grita, estado Táchira, en donde conoció, en una visita que hizo, a un joven padre, Miguel Antonio Salas, que era nativo de esa ciudad tachirense y quien muchos años después él iba a suceder en el obispado calaboceño. El padre Salas fue, de acuerdo a las propias palabras de Monseñor Rojo Paredes, el primer eudista de Venezuela. El seminarista Elímenes de Jesús Rojo Paredes fue ordenado sacerdote en Roma el 8 de julio de 1950. Posteriormente ocupó los cargos de maestro en los seminarios de San Cristóbal, Maracaibo y Caracas, actividad que lo satisfacía, ya que ha sido toda su vida fue una persona inclinada a favorecer la labor docente, razón por la cual constantemente intentó auspiciar desde todas las posiciones en las que les correspondió actuar, tal como lo demostró en Calabozo y otras localidades huayqueñas durante su labor como obispo y arzobispo. Ejerció como rector del seminario menor de los padres eudistas de La Grita. En 1960 fue nombrado rector del seminario mayor y menor interdiocesano de Caracas. Posteriormente, cuando estas instituciones se separaron en 1966, el padre Rojo Paredes permaneció como rector menor de Caracas. Cursó estudios de filosofía en el escolasticado de la Congregación de los Padres Eudistas en Usaquén y teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en donde se licenció en 1973. Como quedó dicho, Monseñor Elímenes Rojo Paredes fue nombrado obispo de la diócesis de Calabozo. En esta ciudad desplegó una intensa actividad dirigida esencialmente a desarrollar la labor docente mediante muchas obras, como por ejemplo la creación de instituciones como el Colegio Diocesano, hoy arquidiocesano, Monseñor Salustiano Crespo. Mediante su intercesión también se establecieron en Calabozo
el Instituto Pedagógico Monseñor Arias, el IUPA, para la formación de docentes. Esta institución, en un momento determinado, se convirtió en uno de los principales centros de formación docente de los llanos, recibiendo en su sede de Calabozo a numerosos estudiantes procedentes de diversas localidades de los estados Guárico, Apure y Amazonas. También contribuyó Monseñor Rojo Paredes al establecimiento en nuestra ciudad de un núcleo de colegio universitario de administración y mercadeo, que ha servido para la juventud guariqueña como una excelente alternativa para los bachilleres que han deseado aprender estudios en diversas áreas técnicas, y mediante un convenio con la Universidad Simón Rodríguez han podido completar estudios de licenciatura o ingeniería, según sea el caso. Monseñor Elina Rojo Paredes también impulsó la creación en Calabozo de la segunda emisora de radiodifusión local, la llamada Radio Venezolana. Cuenta él mismo, lo dijo personalmente, que estando en la ciudad de Los Ángeles, California, durante una gira que realizó en los Estados Unidos y Canadá, se alojó en la casa de un amigo irlandés que residía en aquella localidad norteamericana. Surgió la idea en su conversación, surgió la idea en esa conversación que tuvieron en esa localidad fue de establecer una emisora radial en Calabozo, y el mencionado señor lo apoyó aportando la antena transmisora para que esa proyectada estación comenzara sus operaciones. La radio venezolana, creada a pocos meses de haber ocupado el cargo de obispo de Calabozo, convirtió a nuestra ciudad en la primera del estado Guárico en poseer 2 emisoras de radio. Durante sus transmisiones, además de la programación regular de una emisora católica con sus mensajes eclesiásticos, también cumplió una importante labor educativa. Muestra de ello fueron los cursos de bachillerato por radio que se emitieron durante muchos años a través de su señal, y creo que todavía están vigentes sus cursos de bachillerato. Más tarde fueron creadas por hermanas de la radio venezolana que transmitían en amplitud modulada otras emisoras de frecuencia FM que actualmente están en plena actividad. Como se ha podido apreciar, Monseñor Elina Rojo Paredes también ha participado en el impulso de actividades culturales, y ello se corrobora al destacar que nuestro personaje fue un miembro fundador del Ateneo de Calabozo, una de las principales instituciones culturales no solo de la ciudad, sino incluso de todo el estado Guárico. Fue miembro fundador de esa institución y como tal firmó el acta constitutiva del Ateneo el 16 de abril de 1982, acto que se efectuó en la sede del Colegio de Abogados de Calabozo. Pero no se conformó, Monseñor, con ser solo un integrante más, sino que puso a disposición de la nueva institución cultural calaboceña las instalaciones de la diócesis para la realización de sus primeras actividades. Por ejemplo, la instalación de la primera junta directiva del Ateneo de Calabozo se llevó a cabo en el Salón del Trono del Palacio Episcopal por iniciativa del obispo, lo mismo que la realización de los primeros actos culturales del Ateneo, como su concierto inaugural con la agrupación Solistas de Venezuela, que en el mes de julio de 1982 presentó en la Catedral de Calabozo la cantata escénica de Ruecos. De allí en adelante, Monseñor Rojo Paredes siempre estuvo dispuesto a abrir las puertas de sus instalaciones para la presentación de las actividades del Ateneo, tanto de la Catedral como de las demás iglesias de la diócesis. Y esa actitud también la mantuvo para otras instituciones culturales, como las orquestas que han conformado el núcleo Calabozo del Sistema Nacional de Orquestas, además de otras agrupaciones que han hecho vida cultural en el municipio. Para 1980, año de nombramiento del Monseñor Elina Rojo Paredes como séptimo obispo de la diócesis de Calabozo, la jurisdicción de ella abarcaba todo el ámbito de los estados Guárico y Apure, excepto el antiguo distrito Paez, este último. Pero durante el transcurso de su ejercicio al frente del obispado, y seguramente mediante su inspiración, la mencionada área fue dividida al crearse sucesivamente las diócesis de San Fernando de Apure y Valle de la Pascua, segregadas de la diócesis calaboceña. Pero el Papa Juan Pablo II, considerando la antigüedad de la diócesis de Calabozo, además de otras circunstancias que obraban a favor, lógicamente informadas por las autoridades eclesiásticas del país, en donde el obispo de Calabozo ha debido ejercer un rol protagónico, creó el 16 de junio de 1995 a la provincia eclesiástica de Venezuela, conformada por la nueva arquidiócesis de Calabozo y las diócesis sufragáneas de San Fernando de Apure y de Valle de la Pascua.
Además, se designó para que encabezara lo que en aquel momento constituyó la octava provincia eclesiástica de las 9 que hoy tiene el país, a Monseñor Elímenes de Jesús Rojo Paredes como el primer arzobispo de la arquidiócesis de Calabozo. Con este acto de su santidad en su momento, con ese nombramiento del primer arzobispo de esta arquidiócesis, de esta nueva provincia eclesiástica, Monseñor Elímenes de Jesús Rojo Paredes pasó a ser uno de los personajes principales de la historia de Calabozo, esa historia que está muy ligada a la Iglesia Católica. Quizás él no lo pensó de ese modo, un hombre tan humilde de corazón, pero un hombre tan trabajador y tan emprendedor, pues hoy lo tenemos instalado como un personaje de primera importancia de nuestra historia calaboceña. Muchísimas gracias. De la ciudad, su cercanía con el pueblo hizo de su ministerio un verdadero testimonio de servicio. A continuación se presenta el presbítero Javier Laya, quien nos compartirá su experiencia pastoral junto a Monseñor Elímenes de Jesús Rojo Paredes. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Agradecido por la comisión central de este centenario dedicado a Monseñor Elímenes de Jesús Rojo Paredes para tomarme en cuenta en esta narrativa de su vida y de su paso por estas verdes praderas de la arquidiócesis de Calabozo. Presente a todos ustedes, alumnos, representantes, personal docente y administrativo de esta institución, fruto de Monseñor Elímenes Rojo Paredes. Quise darle un título a esta participación y tomo la palabra de Dios del libro de Génesis, en su primer capítulo, versículo 31, y vio Dios que todo era bueno. Y digo esto porque tanto Monseñor, desde su llegada en la década de los 80 hasta su despedida, fue bueno para nosotros. Y él vio lo bueno que había en cada uno de nosotros. En este coloquio voy a presentar 3 partes. La primera, quiero mencionar una serie de sacerdotes que conjuntamente con Monseñor Elímenes de Jesús comenzaron el pastoreo de su fortificado pues aquí en esta verde pradera. Hay que mencionar a Monseñor Ramos de Jesús Loreto, quien era el párroco de la catedral, hombre también incansable, que de alguna otra manera fue un pilar fundamental para Monseñor. También hay que mencionar que nuestra diócesis en aquel tiempo tenía variedades de creencias, porque había sacerdotes como Monseñor Sergio Cicoñani, como el Padre Carlos, como el Padre Dino Campana, que eran sacerdotes extranjeros y que conjuntamente con Monseñor quisieron llamar esta diócesis de Calabozo. Como también hay que mencionar a sacerdotes de la talla de Monseñor Raúl Acaña Chirino, quien en su momento fue mi párroco en la parroquia de Mercedes, que recién ordenado, conjuntamente también con el padre José María Pérez, dieron su primer inicio a la voz de este pastor. Cada uno de ellos, hoy nosotros podemos dividirnos en arciprestazgos. En aquel tiempo se llamaba zona pastoral, pero un señor no daba esa respuesta
responsabilidades que hoy tiene el padre Matías, que es el asistente, pero sí daba responsabilidades a estos sacerdotes, o muy ancianos o muy jóvenes. Y allí se ve la experiencia de Monseñor Elímenes en su formación sacerdotal, por su capacidad de saber escuchar al sacerdote anciano, pero también al joven, porque conjuntamente con la juventud y la experiencia de muchos sacerdotes logró mantener firme esa fe calaboceña. Como segundo punto también que hay que recalcar de Monseñor Elímenes es la cercanía con las familias. Monseñor en su estadía aquí supo saber escuchar a esa familia que tenían una religiosidad popular. Para ese tiempo, y me corrige aquí el historiador y Monseñor, que son más expertos en la historia, solamente se tenía un centro religioso que eran estas tres iglesias, que es Mercedes, Catedral y la iglesia del Carmen. Hay un aspecto muy importante que Monseñor Elímenes, cuando llega, encuentra la iglesia del Carmen cerrada y la apertura, dándole el título de cuasi parroquia. Y estas tres iglesias hago énfasis porque allí se vivía la Semana Santa. Allí se encontraban los sacerdotes más fijos que existían en la década de los 80 en nuestra iglesia calaboceña. Y allí también Monseñor experimentó a través de la confesión y fue guía espiritual de muchos de nuestros hoy pilares fundamentales de nuestra sociedad, como son la familia. Hay que resaltar, Monseñor Elímenes de Jesús Rojo Paredes se hizo, como lo ha dicho muy bien nuestro cronista, se hizo sentir en todo el barrio, por todo el apuro. Y hoy hago yo énfasis en algunas familias que lo hicieron suyo, porque es importante saber que siempre la iglesia o el mensaje de nuestro Señor Jesucristo va en torno a la familia. Y él supo sumergirse en medio de muchas de nuestras familias del casco colonial de manera especial. Por eso menciono a algunos personajes importantes que ayudaron a esa vida pastoral de Monseñor Elímenes, como son la familia de ese casco colonial, la familia Gil, la familia López, la familia Acosta, la familia Viana, que de alguna u otra manera siempre han estado en este entorno colonial de nuestras iglesias calaboceñas, y que hoy ellos, conjuntamente con nosotros, dan fe de la cercanía de Monseñor y la ayuda que experimentaron estas familias, como también son la familia Delgado, la familia de la hermana María del Mozo, que fue un pilar fundamental para Monseñor Elímenes en la parte social, para aquella joven que hoy está a cargo de una de nuestras instituciones, del radiofónico, nuestra hermana María Muñoz y su familia. Monseñor fue un obispo que aprendió de ellos a conocer la realidad de esta región llanera, pero también él fue un ejemplo a seguir, porque ellos también se sirvieron de él. Y por eso nuestra iglesia calaboceña se encuentra en un ambiente de santificación, en un ambiente de aceptación, en un ambiente de que vivió Dios
que todo era bueno. Como tercer punto, y no es que sea menos importante, es el tema central que se me pidió, la vida pastoral de Monseñor Elena de Jesús Paredes. Como todos sabemos, la historia nos dice que Calabozo vivió muchas guerras y por lo tanto había mucha mortandad. Y por eso se le da una razón de que no existieran vocaciones en nuestra iglesia. Entonces, Monseñor Elimenas, en ese ambiente de promover la vocación, porque su vocación dentro de la congregación que él vivió, como son los budistas, siempre buscó la formación de los seminaristas y sacerdotes. Y por lo tanto, tuve el privilegio de ser monaguillo en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Éramos un grupo de 14, 15 adolescentes que hoy, en gracia y a la labor de Monseñor Elímena, de aquel párroco joven, Monseñor Raúl Bacaño Chirinos, nos llevó a tener una capacidad de competencia y cercanía con nuestro hijo, especialmente en el tiempo de la Semana Santa. Él fue el que implementó lo que es la normativa litúrgica de realizar la bendición del Domingo de Ramos de una iglesia menor a una iglesia mayor. Yo nací en esa apreciación de Monseñor, en donde nos preparábamos desde el sábado de concilio, como se llama, a prepararnos para la Semana Mayor. Fue un hombre muy cercano con todos nosotros. Siempre nos preguntaba cómo están los estudios. Siempre estaba cercano y pendiente de cada uno de nosotros. Monseñor, conjuntamente con los sacerdotes de ese tiempo, buscaron siempre la promoción sacerdotal y la promoción religiosa. Y se rodeó de muchas personas. Hoy muchos de ellos son grandes personas sencillas y humildes que a lo mejor no fueron sacerdotes, pero sí son hombres y mujeres de bien, porque diría Dios que todo era bueno. Hoy quiero culminar estas palabras diciéndole que la vida de Monseñor es difícil encerrarla en una expresión, en una palabra, sino que es fácil de reconocer su obra, porque Monseñor fue una persona, como dice la carta del apóstol Santiago, un hombre que tuvo mucha fe, un hombre que tuvo muchas obras. Que el Señor nos permita, queridos hermanos, reconocer las bondades no solamente de Monseñor Elímena Rojo Paredes hoy en su centenario, sino de reconocer las bondades que Dios hace a través de cada uno de nosotros. Hoy damos gracias a Dios por esta vida que estuvo aquí, que se sembró y que hoy, aún cuando no lo tenemos físicamente, sigue dando fruto. Muchas gracias y Dios le bendiga. Y Dios que todo lo haga. Más que una autoridad, entonces, diversión auténtica, paternidad, una cercanía espiritual, acompañando a sus monaguillos, a sus sacerdotes con sencillez y entrega. Seguidamente contaremos con la participación del hermano doctor Henry Jesús Granados, consagrado de la comunidad cristiana Jesús es Señor, quien nos compartirá acerca de la cercanía, paternidad y atención a las comunidades en la vida de Monseñor. Saludos, Monseñor, y a todo el presidio. Jóvenes, estudiantes, profesores,
alumnos que van y vienen, padres y representantes, todo habla de que estoy en un colegio, en una escuela, en un ambiente escolar. Si salgo de aquí al final y me lo preguntan, diré, estuve entre alumnos, entre profesores, en un ambiente escolar. El Papa Francisco dijo que un pastor, para ser un buen pastor, huele a ovejas. Los pastores en el tiempo de Jesús, todavía ahora, están entre las ovejas y por eso están hediondos, huelen a ovejas. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23. Nada me falta. Monseñor Elías Rojo Paredes es un buen pastor, no, y para mí es un buen pastor. Y olía a ovejas, olía a ti estudiante, olía a ti profesor, olía a esta casa, a esta escuela, porque él fue quien fundó esto. Cuando hace 30 y pico de años yo llegué a Calabozo, aquí viví. Esta fue mi primera casa. Estos fueron mis primeros andares. Monseñor Elías Rojo vivía entre su pueblo, vivía entre su gente. Usted lo encontraba en Ortiz, en Parapara, en Calabozo, en Zaraza, en Santa María, en el Socorro. Usted lo va a encontrar siempre con sus ovejas. ¿Olían a qué? ¿A qué? No a ovejas. Ese es el buen pastor. La imagen que conservo de él y que conservaré es la del hombre que siempre se lava a los demás, que siempre tenía espacio, tiempo para ti y para mí. Eran las 12 de la noche y yo estaba hablando con un Señor. Eran las 6 de la mañana y me quitaba mi teléfono y tenía que ir a atender a un Señor. Pero si yo también le llamaba a la hora que le llamaré, un Señor estaba siempre dispuesto. No había no tengo tiempo, no puedo, estoy ocupado, haz una cita, ya la cita y vete. Vente a la hora que aquí estoy. Ese es el obispo que huele. Ese es, decía el Papa Francisco, el gran pastor. Y así como dije el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Entonces yo puedo decir, Él fue y es mi pastor. Y por ser mi pastor, existe aquí en Guay con mi comunidad Jesús es Señor. Porque no era fácil en los años 70 en nuestra iglesia católica venezolana encontrar grupos, institutos, asociaciones de laicos que se consagraran al Señor en 3 promesas: castidad, obediencia y pobreza, que pertenecían a la vida religiosa. Por lo tanto, éramos totalmente nuevos. De hecho, somos la primera comunidad de consagrados laicos que se funda en Venezuela. ¿Y quién lo hizo? Monseñor Elías Rojo Paredes. Era un pastor que asumía riesgos. Él asumió un riesgo al aceptarnos, al darnos la aprobación canónica, es decir, la oficialidad de la comunidad. Él asumió un riesgo. Él me decía, tú sabes qué tal. Me dice que mejor que espere, que tenga cuidado. Sin embargo, un día me llamó. Vivía en esa casa y me dijo, mira, te
decidí darle la aprobación. Vine y luego le dije, Monseñor, lo está haciendo el día 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué tal si usted me va a dar el 31 de mayo, celebro Fátima y celebro ese día en Santa Santa? Y así fue. Entonces un pastor que huele, nunca lo olvides. Si tu sacerdote huele a oveja, es un huevo. Lo segundo, dije que es arriesgado, ya lo primero. Por otro lado, el Señor tenía un corazón adentro, sabía escuchar. Hay un gran problema hoy, el mundo hoy no sabe escuchar. Vive metido en sus teléfonos, vive metido en el algoritmo, vive metido en las pantallas. Están comiendo, pero están hablando por teléfono. No hay escucha. Monseñor Elías, nunca lo olvidaré. Tenía un corazón que escuchaba, sabía atender. Por eso digo que a la hora que fuere, siempre atendía. Qué maravilloso. Por eso yo lo nombré mi director espiritual. Porque tenía una capacidad de decirme las cosas como un pastor. Cuando me tenía que exhortar, me exhortaba. Y cuando me tenía que animar, ponía un bracito en el hombro porque yo era un poquito más grande que él y entonces me decía, ánimo, hermano, adelante. Y ese adelante me tiene aquí, porque sin ese adelante yo estaría afuera. Y lo último que tengo que decir es que me siento orgulloso de él. Por eso lo nombramos en nuestra comunidad cofundador honorario. Estos días son especiales, van a seguir siendo especiales para nosotros, porque tenía un espíritu de fundar. Fundó aquí. El seminario San José del que yo fui director también lo fundó aquí. El Juan, del cual también yo fui cofundador con él, lo fundó aquí. Y por ahí conocemos todas las fundaciones que hizo y que hoy son historia. Si hay algo que tienes que aprender es, tú también tienes que oler a qué? A ovejas. Maestro, si no hueles a tus alumnos, no eres buen maestro. Papá, si no hueles a tus hijos, no eres malo maestro. Así que me siento orgulloso de haber conocido a un hombre, pastor, que huele ovejas. Muchas gracias. A ese estilo pastoral, a oler ovejas. Continuando con este espacio, interviene el hermano Magíster Nuno Bruce, también consagrado de la comunidad cristiana Jesús es Señor y coordinador de la pastoral educativa de la arquidiócesis. Buenos días. Buenos días, primeramente al presidir, cada uno de ustedes. Yo le invito a darle un aplauso fuerte a Dios por este centenario, por el pastor, el Señor, un compromiso que tengo de hablar de un padre y un pastor. Tengo que hablar a nivel personal porque pude compartir, tuve la dicha de compartir con él en muchas cosas de nuestra arquidiócesis. Monseñor Elías es un hombre humilde, un hombre servidor. Por eso su lema era servir a Cristo y a su iglesia, y hasta el final lo hizo. Yo te debería preguntar y te debería preguntar cuál es tu problema de vida. ¿A qué me he comprometido? ¿A qué Dios me llamó?
Si algo tenía Monseñor, era que sabía a qué Dios lo llamó. Un padre que exhortaba, pero un padre cercano. Un padre que se preocupaba por sus hijos. Un padre que muchas veces le escuché: hay que apoyar la educación, porque ahí está el futuro de mi causa. Y por eso se esperó en esta institución, se esperó en el lugar, en aquel tiempo impecable, y muchas instituciones reforzó en la arquidiócesis de Ramos de Educación, porque ahí estaba el semillero de la esperanza para nuestro territorio. Tuve la dicha de acompañarlo muchísimas veces en visita pastoral. Tuve también la dicha de conocerle, conocer sus dolores, conocer muchas cosas de su corazón. Y algo que jamás se me olvidará es su cercanía y su amor por este pueblo. Monseñor amaba a Calabozo, a su arquidiócesis. Me hice llanero por amor a Calabozo. Y cuando cumplió los 80 y tantos años, 85 años, dijo: ¿para dónde voy? Yo tengo mi familia, tengo algunos hermanos vivos todavía, pero yo quiero morir en mi tierra. Den un aplauso fuerte a Papá Dios, porque siempre estuve enamorado de este plano. Eso lo hace un padre y un pastor. Monseñor se preocupó de la educación, se ocupó. Monseñor era un padre ante las necesidades. Lo vi personalmente en instituciones del Estado pidiendo para los pobres de la arquidiócesis. Y muchas veces, Monseñor, en la audiencia, para darle audiencia a él, un ministro y algo, lo dejaban esperando hasta las 3 y hasta las 5 de la tarde. Pero de aquí no me muevo. Y aquí le llegó algo a mi gente. Ese era mi Señor Elímena Robaré. Y aunque no se paraba mejor a comer, sino con una galletita muy social, por eso la que siempre llevaba. Ese era el pastor, ese era el hombre, padre y cercano. Monseñor, cuando vio muchos ancianos en aquel tiempo, había también necesidad, mucha necesidad. Había muchos ancianos que andaban en las calles de Calabozo y en otras calles. Él habló para conseguir una pequeña beca, y mensualmente en la arquidiócesis hacían la fila a los ancianitos buscando sus sobres y buscando también alimento. Esa era la vida de Monseñor Elímena Robaré. Y ante los enfermos, ante el pueblo, ahí estaba Monseñor. Yo recuerdo, tengo que hablar de eso porque a eso fui llamado de la experiencia de un padre y un pastor. Cuando pasé una situación bastante difícil en mi cuasi parroquia, ya él no era el obispo, era el rey, el arzobispo de México. Y recuerdo que él salió en momento, sabía que estaba en un diálogo, y entonces él me dice en el pasillo. Y el primero que salió a abrazarme, así lo recuerdo, con sus manos abiertas, y me abrazó y hasta lloró conmigo en medio de ese dolor. Y dentro de sus palabras: aquí estoy, hermano, ¿qué necesitas? Es un padre y es un pastor, lo recordaré siempre. Monseñor, todo lo que consiguió, todo lo que construyó era por amor a su gente. Monseñor muy pobre, no se llevó nada. Mucha gente no lo comprendió, mucha gente no entendió, sino que
comienza a entender. Esa cancha, que había una cancha aquí, donde estaba ubicada la organización Madre Teresa de Calcuta, ahí se la ha recordado Monseñor y también Doña María Hermosa. Monseñor, ahí había una cancha, había actividad que muchos jóvenes iban a jugar, pero ese terreno era la arquidiócesis. Y me resulta que cuando vinieron los damnificados, Monseñor consiguió comida para llevarle toda la semana. En su carro con su chofer iba allá en el rastro, frente al rastro, en el batallón, a llevarle comida a los damnificados. Y por aquí en la alcabala del Calvario había también un campamento. Ahí nos llevábamos, Señor. Llevábamos operativo médico de alimentación y de medicinas que conseguía para llevarle a los pobres. Y se preocupó y dijo: ¿qué vamos a hacer con tantas familias que no tienen hogar, que no van a regresar a la buena? Presentó un proyecto a Cáritas nacional e internacional y fue aprobado ese proyecto. 68 viviendas. El 50% del financiamiento fue conseguido por Suiza y el otro 50% fue por España. Y la gente no quería que se construyeran esas viviendas que están de adorno. Eso fue un diseño de Monseñor Elías. Y nos abrazaban, Monseñor al frente para el Consejo Municipal en aquel tiempo, se reunía con las asociaciones de vecinos y estaba duro para desalojar. A nivel internacional, Cáritas Internacional envió un mensaje y dijo: si no inician dentro de tanto tiempo, lamentablemente tienen que devolver el dinero. Monseñor Elías llamó a la presidenta, Doña María Hermosa, y llamó al comité, nos reunimos y dijo: mañana temprano iniciamos la obra. Y luego entramos allá al terreno. Con una máquina se construyó un galpón y en la noche cayeron a piedra y bombas hechas con botes de aceite, de gasolina y tiraron a ese galpón. Se tuvieron que sacar las máquinas y teníamos ese problema. Había una necesidad. Pero así es un padre fuerte. Ante la necesidad de su padre, ¿qué debe hacer un padre? De su hijo. Ante la necesidad de su hijo, ¿qué hace un padre? ¿Qué hace el papá o tu mamá ante una necesidad tuya? ¿Qué hace? Y tiene la manera de ayudarlo. ¿Qué hace? ¿Se queda con los brazos cruzados? No, Monseñor no hizo eso. Monseñor dijo una oportunidad, no controlablemente. Hoy vamos a iniciar. Y vamos a iniciar. Y él se puso al frente, como un pastor, como un padre, y se inició esa obra. Más de 4 veces fue invadida esa humanización. Un padre, mujer, a este otro. Lo sacaba la guardia y se metía por el otro lugar. Hasta que el comandante de la guardia dijo: mire, la solución es que ustedes metan a la habitante. Y muchos de los damnificados por miedo y porque el gobierno había ofrecido casa con neveras y todo eso, se fueron. Y entonces, inmediatamente, en vida se armó esa organización. Un damnificado y un calaboceño. Un damnificado y un calaboceño. Y así se entró casi a las 6 o 7 de la noche. Cuando entramos en la organización, uno de los que estaba ahí, respaldando, vamos. Y le dijimos: no, Señor, usted no puede entrar. Señor, déjame yo también. Nosotros entramos. Y él nos acompañó, pero luego se mandó a su casa. Le dije: tiene que retirarse. Y nos recibieron con plomo, con piedra, y dijo: entren. Y entramos, cantamos el himno nacional y fuimos invitando a las clases. Y el otro día, a primera hora, Monseñor visitando casa por casa, saludando y bendiciendo a la familia y compartiendo un café con él. Ese es un pastorear, Monseñor Eliminador. Denle un fuerte aplauso a Papá de nuestro Dios.
Lo acompañaremos a visitar pastorales como dije anteriormente, y acompañé también con la dicha de acompañarlos en algunas ciudades y pueblos para formar el comité de Monseñor Arturo Celestino Álvarez, un hombre enamorado de la obra de Pablo. Yo te quiero invitarte, con el permiso del presidio, ponte de pie un momento. Levántate. Y pregunto a todos de ustedes, a lo mejor no tuvieron la dicha de conocerlo, pero ustedes, ¿quiénes conocieron a Monseñor? Levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado hablar de Monseñor la parte de hoy? De la abuelita o abuelita. Monseñor ha sido una bendición. Yo les voy a invitar a la cuenta de dos, inclinar su rostro. 1 y 2, inclinen su rostro. Los que le conocieron, denle gracias a Dios por la vida de Monseñor. Los que no le conocieron, los estudiantes que no tuvieron la dicha, pero tienen la dicha de estar en este colegio y que vuelve a Monseñor en libertad, denle gracias a Dios. Pero pregúntese, y me debo preguntar en esta mañana, Monseñor estaba claro que Dios le llamó. ¿Está claro usted a lo que Dios le llamó? ¿A qué Dios te llama? Él fue un sacerdote 100%, un obispo 100%. Algunos de ustedes serán sacerdotes, religiosa, laicos, consagrados, ingenieros. Ahí debe servirle a Papá Dios. Digo conmigo lo siguiente: Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en darnos pastores según tu corazón. Gracias por Monseñor Elímenes Rojo Paredes, y gracias por los pastores que nos has dado en nuestra arquidiócesis. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Buenos días, Dios me les siga bendiciendo. Pueden sentarse, no hice calor. Gracias, hermano, quien también me conoció muchísimo. Para concluir el bloque de ponencias, escucharemos al presbítero magíster Brian Gómez, vicario episcopal para los asuntos pastorales, quien nos hablará de las obras pastorales, espirituales y sociales de Monseñor Elímenes Rojo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Servir a Dios y a su iglesia, Monseñor Manuel, Eduardo, Padre Matías, hermano Henry, Padre Javier, Bruno, hermanos sacerdotes, diáconos, hermanos consagrados, personal directivo, administrativo obrero, y este colegio San Luciano Crespo, invitados, alumnos, padres representantes. Pasó haciendo el bien. Las enseñanzas de Monseñor Elímenes Rojo Paredes. En agosto de 1994 me conocí en el colegio José Enrique de San Juan de los Montes. Y aquí, en el proyecto de la Legión de María, en Guadalajara, habló de los retos pastorales y la necesidad sacerdotal que tenía en esta arquidiócesis. Solo contaba con 14 sacerdotes, de los cuales el 90% eran mayores.
tenían solo 3 sacerdotes jóvenes y 1 coronel. Y habló con tanta insistencia que me acerqué a su persona y le dije si podía conocer esta diócesis y le dijo, eres bienvenido. Fue así como el 2 de octubre de 1994 llegué a esta arquidiócesis, o antigua diócesis Calabozo. Mi primera habitación fue esta, luego pasé a la otra y luego a la otra. Aquí en esta casa de formación existían 2 estructuras formativas, seminario San José, 4 y 5 años, solo para varones, primero, segundo y tercer año, para varones, colegio Santiago, Santiago. El primer desayuno como señor con su casa episcopal y luego me dijo vamos a visitar las obras que estamos construyendo. Fue así como me llevó al cuarto, adecuando la casa para hacer o iniciar allí la formación universitaria que ofrecía esta institución. Luego me llevó a la ruina de lo que hoy es el centro comercial Promoto y la reparación y ya casi la inauguración del colegio Promoto. Luego llegamos a me presentó a los grandes formadores que dieron la vida por estas instalaciones, el colegio San Pedro Crespo y el colegio Promoto, la persona de la profesora Conchita, el profesor Hernán, el mismo aplauso por su entrega, el servicio, cuando veía a Chetino y a la profesora Nelly, recordaba hace 31 años que un muchachito de 26 años llegaba a esta tierra para sentarme como como dije en mi ordenación diaconal y mi ordenación presbiteral. Aquí fue la misa, la cena, el almuerzo de esta ordenación. Monseñor Elíbera tenía una visión como las papas del mar, una visión grande, profunda, un hombre que escuchaba, que ejecutaba con una reserva de carácter. Cuando se reía, se levantaba. Cuando estaba serio, también se levantaba. Con palabras firmes, con una prudencia tan grande que nunca se le escuchaba, siempre resaltaba las virtudes donde no se podía guardar silencio y prudencia de los hombres que conocen el amor y la misericordia de Dios. Quiero resaltar en su persona en este recorrido de todo el estado bárico durante 12 años como obispo de la diócesis de Calabozo y luego en el año 44-45 cuando se llegó a diócesis y ya solamente le correspondía la atención pastoral de 6 municipios, 14 a la diócesis de La Paz. Pero visitó pastoralmente en 12 años todos los 15 municipios, la fiesta patronal, desde Calabozo a Sarasa, Trujillo, Altagracia, Valle de Pascua, Camalbán, Cazorla, y tenía una gran escasez sacerdotal, pero la atención pastoral, laicos consagrados, sacerdotes religiosos, ministros, llevó adelante el servicio de la entrega que Dios le encomendó cuando le hizo pastor de esta iglesia calabocense. El plan pastoral de los niños. El encuentro anual de todos los coordinadores pastorales, secretariados, para planificar anualmente las actividades que él presidía junto al
hacerlo. De manera que tenía una presencia y un trabajo que el pueblo también recibe de esta herencia, de ese trabajo pastoral social que a él le funcionó, que todos nosotros también estamos recibiendo esa herencia. Ordenó 13 sacerdotes en 22 años. En el tema de la educación hizo todo lo posible por la formación adulta en el tema de la educación, también de los tipos de bachillerato, de sexto grado. Era interesante encender la emisora Radio Venezolana a partir de las 6 de la tarde, después de Rosario, hasta las 9, que estaban las personas en un caserío, en el calabozo de los barrios, estudiando primer año, segundo año, tercer año. Era interesante, era evangelizador ver los actos de graduación de hombres y mujeres de diferentes edades que acudían en el título de bachiller. Eso es un trabajo. El rezo de Rosario en la emisora, en la mañana, en la tarde, de la Eucaristía, dominical, de la evangelización. Él es un programa de radio, obligaba a enseñar el emisora y hablaba siempre. Estaba pendiente que la emisora funcionara. Así que había por trabajo, para mí, para que escucharan si la emisora estaba en el aire. No quiero resaltar lo que decía uno, porque ya lo marcó desde la reconocimiento de la vivienda y la visitar. Era un hombre de oración diaria, se confesaba cada 15 días y se daba misa todos los días. Le tocó rescatar la iglesia Carte, que estaba prácticamente abandonada. El palacio donde llegó, vivió varios años en la catedral porque estaba en mala condición y recaudó oración episcopal, el cual vivió hasta el último día como hijo de la iglesia. Pero resaltó su vida de oración diaria en su capilla de piedad que encontraba ahí, rezando la liturgia. Se confesaba y estaba pendiente de servir al siempre de los demás. Promovió la causa de integración del siervo de Dios, Arnulfo Celestino Álvarez. Tenía una gran preocupación para que se conociera la vida de este siervo de Dios y promovió la escritura de 2 libros, biografía, también cartas pastorales de Arnulfo Celestino Álvarez. Las obras sociales con Monseñor Sala, que coordinadora de proyectos de la de la allí en Irecami, donde se formaban hombres y mujeres en cualquier curso, que era interesante ver cómo hombres y mujeres podían trabajar en su casa gracias a los cursos de formación que han necesitado durante todo el año, en gobierno para la alcaldía y en gobierno para la gobernación y cartas de Venezuela. Junto a Monseñor Sergio, su de ancianato de Expresión de los Ángeles en Edificio Navarro. Llevo más de 20 años allí, se recibía diariamente en casa hogar, desde las 8 de la mañana hasta las 4, 30 ancianos que vivían allí y se daban alimentos. La gran misión bíblica, 45.000 Biblias, para que no se haga la palabra de Dios en ningún lugar. Los cursos de apologética, de cómo aprender a orar con la Sagrada Escritura, la gran misión mariana que vamos a cumplir 30 años que se hizo aquí en Curicopimo, donde más de 2.000 personas asistieron a este evento evangelizador masivo. Quisiera, por último, una mentira. La iglesia se convierte en una, a los ciegos lo calificaban de que estaba dinero. Pero así lo decía. Pero vivió pobre y murió pobre. En su cuenta de banco, cuando murió, no tenía ni un boleto. Porque todo lo que conseguía y todo lo que buscaba era para preparar para cosas
gloria de Dios por su nuevo Señor. El centro policial, que hoy mantiene y sostiene parte de la vida de la Iglesia. Cada obispo tiene su peculiaridad, cada obispo tiene su manera. López tiene su manera, García tiene muchas cosas que resaltar, Monseñor Manuel tiene su manera, tiene sus elementos hermosos que resaltar, porque somos hijos de la época del tiempo de iluminación. Le digo al Señor, por Monseñor Elías, porque él lo diácono y le hizo sacerdote. Ya cumplí 30 años de ordenación. Me colocó el escenario acá, donde más de 12 años trabajé, viví y experimenté y aprendí. Me colocó en el banco, me camuflaba, me dio la responsabilidad de estar frente al seminario San José en su tercera restauración y estar al frente de la dirección de estudios del seminario de 7 años. Me dio la gracia de trabajar en el centro vocacional y promover las vocaciones de las cuales salieron y ser sacerdote, luego sirve la voz y el trabajo de Venezuela y de mundo. Le digo al Señor por su confianza en mí, por su cercanía y también por su consejo. Señor, desde siempre gracias por nosotros. Gracias y Dios te ama. Muchas gracias. Así que para orar, invitamos a Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, quien continúa guiando esta iglesia particular y ayudó con dignidad a elevarlo de Monseñor Felipe. Buenos días para todos. Quienes visitaron la casa de Monseñor Rojo recordarán que tenía un jardín que cuidaba personalmente. Esa afición era considerada no un trabajo, sino un descanso. Era una manera de desestresarse. Y eso lo traía él desde mucho antes. Cuando él era rector del Seminario Menor de Caracas, él cuidaba un jardincito que había enfrente del comedor del seminario. Tenía allí unas rosas y unos geranios. Y todos los días pasaba un señor, el padre Rojo en ese entonces, con un carrito en que llevaba una manguerita, llevaba la palita, llevaba fertilizante, lo necesario para cuidar su jardincito. Cuando a comienzos del año 80 lo hicieron obispo, yo era en ese tiempo un joven sacerdote, trabajador del seminario, y yo le pregunto a Padre Rojo, aquí me ha quedado su jardín, y me dice, chico, pero yo aquí, entonces no sé nada de mata, yo veo la veterana, entonces me dio su jardín, todos sus teorías. Y yo me puse a cuidar de aquella matica que yo no había sembrado, pero que era la herencia de Monseñor Rojo. Considero que ese jardín era un anuncio, una profecía, de que años después yo recibiría otro jardín, que era aquí, no sé si de Galoso, y que hay muchas cosas que yo no he sembrado, pero que me han tocado cuidar, y por eso damos gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por este rato, por estos testimonios que hemos escuchado, por tantas y tantas personas que recibieron la palabra, el gesto, el ejemplo de Monseñor Rojo, que sigue vivo entre nosotros y que nos acompañará siempre. Que vive su reino por los siglos de los siglos. Amén.
Vicky Pérez, quien hará el resumen del coloquio. Buenos días, saludos del presidio y por acá, bueno, a todos los presentes, bienvenidos a nuestra casa, agradecidos de este compartir de conocimiento que se ha desarrollado en esta mañana sobre pues nuestro obispo emérito, Monseñor Elías de Jesús Rojo Paredes. En este cierre quiero ubicar la síntesis pues en 4 ejes fundamentales o transversales de lo que se compartió el día de hoy, ya que este coloquio ofreció una visión integral de quien fue Monseñor Elías de Jesús Rojo Paredes, articulada, como lo señalaba, en 4 ejes fundamentales que definen su legado en la Iglesia y su aporte a la sociedad, y no solo a la sociedad calabozeña, sino a la sociedad venezolana en general. En un primer eje se identificó su identidad, destacando su trayectoria como pilar importante de la ciudad, donde su gestión no solo fue en la Iglesia, sino además civilizatoria, en la que a su vez se nos permitió comprender que Monseñor no fue un visitante más del calabozo, sino un actor fundamental de su historia contemporánea, como bien lo señaló el cronista de nuestra ciudad, que para pastorear nuestra ciudad se enfocó en conocer sus raíces. Asimismo, podemos enfocar un segundo eje en cómo la voz del pastor en acción y en interacción con sus ovejas o con su comunidad, en lo que la comprensión se traslada al ejercicio de la práctica diaria y no es teoría, es interacción real. Aquí se destacó cómo era mentor, enseñando con el ejemplo de su propia vida, mostrando una espiritualidad encarnada en el servicio y la obediencia. Del mismo modo, se puede decir que un tercer eje o apartado de este compartir de conocimiento, donde se resalta su perfil humano, defendiéndolo como un padre protector para sus comunidades, ya que su atención, además de espiritual, era física, era constante, era vivirla con su comunidad, practicando con acciones la escucha activa, y esta frase se repitió en oportunidades acá en las ponencias que oímos la mañana de hoy. La Iglesia era su familia, y así se nos quiso saber el día de hoy. Del mismo modo se nos compartió en esta mañana lo concerniente a sus obras y legado, que nos permite conocer un poco más del éxito de su misión, teniendo en su gestión, a mi parecer y comprensión, 3 enfoques esenciales: la espiritualidad, que parte de la renovación de fe y el fomento de las vocaciones, la fe y el fomento de estas en cada una de sus acciones, no solo religiosas, sino además en el contexto educativo. El criterio social, como bien lo señalaba por acá el padre Fran. Y por otro lado, el criterio educativo, no solo el hacer en la educación, sino a nivel estructural. La mañana de hoy se nos dijo que Monseñor es el creador de muchas instituciones y
que cada una de ellas de alguna manera aporta a la transformación educativa de nuestra ciudad. En síntesis, profundizar en estos temas nos permite ver a Monseñor Eliminal de Jesús Rojo Paredes como un arquitecto de alma y de pueblos. Su vida fue un punto entre lo sagrado y lo cotidiano, demostrando en su caminar por la vida que la verdadera grandeza de un líder reside en su capacidad de hacerse pequeño en la necesidad de su pueblo y grande ante las adversidades y el desafío para transformar la historia. Muchísimas gracias. Agradecido con la profesora Nelly, por el profesor. Invitamos para cerrar este coloquio a la profesora Gillian Castillo, Mercedes Delgado, junto a los estudiantes de educación media general, que les presentarán un acto cultural. Recibimos con un fuerte aplauso. Mientras se ubican los artistas, quiero significar la presencia de Ana Lourdes López, quien acompañó a Monseñor hasta el final de su existencia. Un fuerte aplauso para ella. Hola, saludos para todos. Es un honor para mí estar en esta tarima para cantar con cariño, manteniendo buena rima, regalándole un cumplido a un Monseñor de Barinas, fundador de nuestra escuela, que celebra con estima. Hoy que es su centenario, teniendo a Dios por encima, pido a todos los presentes que nuestra música estiman. Oigan arpegios del arpa con sentimiento que afina de don Eladio Tarife su tema Linda Barinas. Paisaje de su ocasión, me voy a regalar con Dios, frente a las cumbres.
Muchas gracias. Es un aplauso muy fuerte para ustedes también. Gracias a la autoridad que le dan por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo, se les quiere mucho. Aplausos a Luciano Crespo, que tú también uno de nosotros. Agradecemos a la unidad educativa, a señor Salutiano Crespo, por abrirnos las puertas. Gracias, profe Lilian. Gracias, profe Mercedes. Agradecidos a todos por la presencia. Que tengan una excelente tarde. Un aplauso para todos, un aplauso para nuestro Señor. Y continuamos con las actividades. Recordemos que mañana tenemos el cielo abierto, el jueves, todos en el polideportivo.